En este segmento del programa tenemos el gusto de compartir con el alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blay, uno de los abogados constitucionalistas de mayor peso específico en la vida del Estado venezolano. Alcalde, le damos las gracias porque nos permita conversar con usted en estos dos segmentos de programa. Diversos los temas, por supuesto, que queremos abordar con usted, pero todos orbitan en lo que tiene que ver con la dinámica actual del país. ¿En dónde estamos en este momento y hacia dónde vamos? Es prácticamente el gran tema con el que quisiera sostener esta conversación con usted en esta edición del programa. ¿Cómo estás, Aymara? Buenas a todas tus televidentes, a todas las personas que nos estén viendo. Tu pregunta es muy profunda y compleja, porque estamos quizá en el momento más complejo de nuestra historia republicana. Apartando la guerra civil, yo que soy estudioso de nuestra historia y a través del derecho constitucional me he estudiado las 26 constituciones que hemos tenido en nuestra vida, porque cada una refleja un momento histórico de nuestro país, ya sea porque se hicieron a través de las luchas de independencia, ya sea porque se hicieron después de la guerra federal, o ya sea porque cada gendarme en un momento determinado quiso amoldar el país a su propia ambición de poder. Y luego, pues, la constituyente del 45, la constitución del 61 y la constitución del 99, quizás diríamos que son momentos esplendorosos de la vida civil venezolana, en las cuales hubo una participación civil para poder producir esto y para producir democracia, sobre todo la que cristalizó en democracia fue la del 61, y esa cristalizó en varias décadas de democracia y de alternabilidad en el poder. Lamentablemente la Constitución del 99, sin poder ser probada en sus instituciones, nos derivó ahora en una fraudulenta convocatoria a una constituyente que pretende sustituirla, por cierto, una constituyente que hasta el día de hoy no ha discutido ni una coma, ni una letra, ni un artículo, ni una exposición de motivos de una nueva constitución que es el objeto de las constituyentes, por cierto. Sino que se ha dedicado simplemente, en vez de ser una constituyente, a ser una destituyente, a destituir funcionarios públicos o amenazar con destituir a otros. Pues te decía que entonces creo que estamos en el momento republicano más difícil que hemos podido vivir, porque luchamos contra un autoritarismo de nuevo cuño, es decir, un tipo de dictaduras distintas a las tradicionales por las cuales se originaban quiebres y constituciones nuevas para poner congreso nuevo, etcétera. O las típicas dictaduras latinoamericanas, etcétera, que eran dictaduras pues, militares, producto de un golpe militar. Hemos visto a lo largo de estos últimos años un desmantelamiento del Estado de Derecho, del Estado democrático de Derecho, y lo que aspira la gente es tener reglas de juego, porque el Estado democrático de Derecho son las reglas de juego. Esto implica, este desmantelamiento del Estado democrático de Derecho al cual usted está haciendo referencia, ¿implica también un desmantelamiento del Estado como una entelequia? No, pero sí te puedes acercar al concepto de Estado fallido. Es decir, el Estado está compuesto por varias cosas. Una de las cosas es la población, y aquí estamos los venezolanos y muchos de nuestros venezolanos que se han tenido que ir porque la vida los empujó hacia afuera, porque no éramos una población emigrante, sino la revolución más bien los empujó hacia afuera. Estarían desesperados por regresarse si aquí mejoraran las condiciones de vida. En segundo lugar, el Estado lo compone también un territorio, y nuestro territorio está ahí, parcialmente discutido porque se olvidaron del Esequibo durante por lo menos 18 años. Pero el territorio, digamos que está allí. Y después el otro elemento esencial del Estado es el poder, y el poder que ejerce un pueblo sobre ese territorio a través de sus representantes. Pero el poder no está ejercido por el pueblo. Ahí es donde está fallando el gran concepto de Estado en Venezuela. Tenemos un poder usurpado que llegó por vías democráticas, pero que comenzó a usurpar todos los demás poderes cuando se dio cuenta que ya no era mayoría en la población venezolana. Es decir, al pueblo, sobre el territorio, se le usurpó el derecho a decidir. Y entre otras usurpaciones, la mayor ha sido, no solamente la de la Asamblea Nacional, electa por el pueblo, sino la mayor ha sido el derecho que tenía el pueblo a decidir si quería o no una constituyente, y le fue usurpado ese derecho por un presidente que dijo, no, yo la convoco y yo pongo las reglas. Y eso es usurparle el poder. Por lo tanto, no es que tenemos una ausencia o eliminación del concepto de Estado, pero sí tenemos una deformación de uno de los tres elementos fundamentales del Estado, que es el poder.
Y si el poder ejercido para sí mismo y por encima de la voluntad del pueblo sobre el territorio, entonces produces lo que se llama en doctrina un Estado fallido, que es incapaz el que se está sosteniendo en el poder por el poder mismo de en ese territorio satisfacer las necesidades de esa población. Una usurpación de poder que supone la subordinación de todos los poderes del Estado a esta Asamblea Constituyente, que ya usted bien ha caracterizado el rol que ha jugado hasta este momento, pero también pareciera suponer una usurpación de poder que tiene un objetivo claro y específico, que es reducir, aplastar, pulverizar a quien piensa diferente, es decir, a la oposición. Fíjate, la división de poderes ya es tradicional, es creada en la Revolución Francesa, su ideólogo fue Montesquieu, lo estudia hasta un estudiante de Derecho en su primer año de Derecho de Introducción al Derecho, lo estudian los muchachos en el bachillerato incluso, y la división de poderes es precisamente la fórmula que se consiguió para que ese tercer elemento del Estado, que se llama el poder, se dividiera en ramas para que no fuese concentrado en una sola. ¿En beneficio de quién? Del ciudadano. Del ciudadano, que termina siendo, después de la Revolución Francesa, no es el súbdito, sino es a quien hay que obedecer. Entonces, para que ningún representante del ciudadano en su conjunto se crea más importante, se divide el poder en ramas. Lamentablemente en Venezuela desapareció completamente, casi completamente, nos quedó un vestigio con la Asamblea Nacional y con las pocas competencias que puede ejercer, porque casi todas han sido quitadas por el Tribunal Supremo de Justicia. Pero no es verdad que los poderes se subordinaron a la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, a excepción de la Asamblea Nacional, el resto de los poderes decidieron subordinarse. Aquí todo el mundo se subordinó al gobierno nacional, al Poder Ejecutivo. Incluso esa Asamblea Nacional Constituyente no es otra cosa que una sucursal del Ejecutivo Nacional, una sucursal del partido de gobierno. Por lo tanto, eso ni siquiera es una Asamblea Nacional Constituyente. Es una farsa. ¿Ustedes creen que alguien allí va a decidir algo en contra de Maduro? Va a ponerlo en su lugar, va a obligarle a aplicar políticas públicas no hombreadoras para el pueblo. O va a investigar las denuncias que hizo la fiscal. O va a investigar las denuncias que hizo la fiscal recientemente en Brasil. Eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que van a seguir sumisos y obedientes, porque Maduro no aceptó perder un parlamento. Y hay muchos sitios donde el jefe del Ejecutivo pierde el control del parlamento. Obama gobernó sin control parlamentario mayoritario y tuvo que negociar con los parlamentarios, porque tiene que aceptar el designio de los ciudadanos. Maduro no lo aceptó, y al no aceptarlo ordenó que se hicieran elecciones de magistrados fast track, rápida, express, como dicen, que se hicieran sentencias durante este año y medio que le coartaran todas las competencias a la Asamblea Nacional, y finalmente convocó un parlamento a su medida, que es abyecto, sujeto, sumiso, subordinado a Maduro, no es al revés. Y pareciera que tampoco está dispuesto a perder el coto de poder que significan las 23 gobernaciones, y ni hablar tampoco de esos espacios que están destinados al ejercicio del poder local, como son las alcaldías, porque existe además la amenaza latente de la implementación del Estado comunal. No solamente existe, sino que metieron unas leyes inconstitucionales. Este que está aquí ha sido, como alcalde, el que las demandó para defender los poderes públicos municipales. No he recibido ninguna sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, todos los juicios están en estado de sentencia y no han sido sentenciados al fondo. Eso tiene años en estado de sentencia, mientras que, porque tampoco tienen argumentos para decir que esta Constitución permite el Estado comunal. No lo permite, no existe. Los venezolanos lo rechazamos. Pero más allá de eso, Aymara, yo creo que lo importante aquí es señalar que aquí vienen unas elecciones regionales. Estamos presionando porque hayan elecciones de alcalde, y estamos presionando también porque hay elecciones de presidente de la República, porque subordinó y usurpó el poder del pueblo. Vamos a hacer una pausa, pero precisamente sobre este tema, elecciones regionales, situación de la coalición opositora a lo interno, en función de ese reto que tiene, como lo son las elecciones regionales, son los dos aspectos que quisiera que abordáramos al retorno de esta pausa. Ya volvemos.